interesa porque nos toca en el fondo del corazón a todos nosotros. El título de este mensaje esta noche es "Las heridas te harán fuerte", o las heridas nos harán a todos fuertes, porque las heridas, hermanos y hermanas, nos acercan más a Dios y por lo tanto nos hacen más fuertes. Yo voy a empezar leyendo la palabra de Dios en Mateo 26, el verso 47 y 50, si quieren seguirlo en su Biblia. La palabra de Dios dice en el 47, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran multitud, escuchen bien, una gran multitud armada con espada y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo judío. En el 50 dice, entonces los hombres se adelantaron, prendieron a Jesús y lo arrestaron. Ahora voy a leer Mateo 27, 28 si quieren seguirme. Y dice, le quitaron la ropa, luego trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza. También le pusieron una caña filosa en su mano derecha para herirlo más. Y luego se arrodillaron cínicamente delante de él y burlándose le decían, sálvate, rey de los judíos. Y en el 30, tristemente dice, y le escupían la cara y con la caña filosa le golpeaban en la cabeza. Antes de ser crucificado, Jesucristo fue torturado horrible y terriblemente por los asesinos soldados romanos. Y esto lo encuentran en Mateo 27, 26. Ahora, en Juan 19, 16 al 17, yo voy a leer la palabra de Dios otra vez, y dice así, y él, Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. En el 35 dice, lo crucificaron y repartieron su ropa. Y aún así, con ese dolor impresionantemente horrible, terrible, físico, emocional y especialmente espiritual para Jesucristo, de sus labios, dando el último respiro, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, hay otro ejemplo en la Biblia que es muy parecido, y es un personaje que a todos nosotros nos gusta y lo amamos, porque es muy especial, y es nada menos que José. José lo voy a poner aquí en este mensaje, porque me voy a hacer de cuenta que José sos tú y soy yo. Entonces, José sufrió también mucho, sufrió traiciones, sufrió la pérdida de la libertad cuando lo vendieron a los esclavistas, sufrió falsas acusaciones que duelen terriblemente y dejan heridas profundas en el alma. También sufrió estar en una cárcel asquerosa y triste por mucho tiempo. Pero ¿qué pasó finalmente? Finalmente, esas heridas tan horribles que cosechó José lo acercaron más y más a Dios. Y empezó a obedecer y empezó a entender y a caminar más cerca de Dios que nunca, y al final
Dios le dio la recompensa de sus heridas hechas en su cuerpo, en su alma y en su corazón, por nombrarlo nada más ni nada menos que el segundo hombre en poder de lo que era en aquella época la potencia más grande del mundo. Las heridas de José al final lo hicieron más fuerte y lo llevaron a la victoria, como lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo Dios te dice que sucederá contigo, aunque en este momento las heridas te estén doliendo. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de la vida de José? ¿Y por qué voy a poner a José si empecé hablando de Jesucristo? Por la simple razón de que José es más parecido a ti y a mí que Jesucristo. José era 100% humano y nada más, pero Jesucristo era 100% Dios y 100% humano. Por eso estoy hablando de José. La historia de José nos enseña varias lecciones importantes, similares a las lecciones de Jesús, aunque Él era Dios. Y escúchame también, hay algo que quiero decirte. La historia nos enseña varias lecciones importantes de José, pero también la historia, hoy en día, después de 2000 años, acordándonos de José, nos está hablando a ti y a mí y a todos los que estamos escuchando. ¿Qué es lo que aprendimos de esas heridas? ¿Qué es lo que aprendió José de esas heridas? Aprendió perseverancia y fe. Y tú y yo vamos a aprender lo mismo, aunque nos duelan las heridas. A pesar de enfrentar las tribulaciones, las pruebas, los dolores y las heridas, José, como tú y yo, nunca vamos a perder la fe en Dios. ¿Qué otra cosa? El perdón. Y nunca se olviden que hasta que no perdonemos, inclusive a nuestros enemigos más importante que nada, nunca vamos a poder llegar a tocar la parte de arriba de la cruz. José mostró, y acá estoy hablando de un ser humano, un corazón perdonador al reconciliarse con sus hermanos que no solamente lo habían traicionado, sino que lo habían querido matar. Herida más grande que esa es difícil de tener, pero aparte, dentro de todas las cosas, esas heridas produjeron un propósito divino, como tú y yo vamos a hacer con las heridas que nosotros tenemos. La vida de José demuestra que Dios, y escuchen bien esto, puede usar inclusive las circunstancias más difíciles. Tú tienes un montón de problemas, tú tienes un montón de sufrimiento, tú tienes un montón de heridas, pero recuerda, dentro de esas circunstancias, Dios puede usar esas circunstancias para cumplir sus propósitos. ¿Te acuerdas de Romanos 8:28 que dice, y todas las cosas funcionarán para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados por su propósito? Bueno, esto es lo que quiere decir que Dios tomará la circunstancia tuya, que indudablemente no es nada cómoda ni fácil para ti, y Él la va a convertir en una victoria para ti. Tus heridas, y vamos a seguir hablando de las heridas porque es importante, porque hay gente que todavía hoy en día esconde las heridas, y en vez de esconder las heridas tenemos que estar orgullosos de las heridas, porque de cada herida Dios nos sacó y nos dio una victoria, y cada herida que llevamos dentro es un galardón de orgullo de estar cerca de Dios. Nunca esconda las heridas.
Tus heridas, aunque cueste creerlo, son y serán usadas por Dios para tu santificación. Escucha bien esta palabra porque esta palabra es fuerte. Santificación. Quizás cuando nos mueramos, nosotros no hemos terminado la santificación, pero la santificación va en camino y va caminando. Y cada herida que tú tienes, Dios está ahí para sacarte de la herida, tarde o temprano, y darte una victoria que tú ni siquiera te imaginas, y con eso tu santificación va creciendo y creciendo. José es un ejemplo de cómo una persona puede superar las heridas y la adversidad y fortalecerse y convertirse en un ganador al confiar en Dios y mantenerse, y acá viene el secreto, y mantenerse fiel a los principios y mandamientos de Dios. Y yo sé que tú eres un ejemplo de eso. Una vez un sabio dijo algo muy lindo y dijo: gracias por las espinas y los sufrimientos que otros me han infligido a mí, porque gracias a esas heridas y dolores, hoy soy más fuerte y estoy más cerca de Dios. ¡Qué precioso pensamiento! Ahora, yo he hablado de Jesucristo, que es 100% hombre y 100% Dios. He hablado de José, que es un elegido de Dios en los más difíciles. Pero ahora yo voy a hablar contigo porque nosotros somos hormiguitas en este mundo. Y somos seres humanos, no somos angelitos con alas. Entonces, la pregunta que quizás muchas veces nos hacemos es: ¿cómo nace una herida? Si vamos a hablar cómo nace una herida, podemos estar quizás una semana hablando. Pero yo voy a decir unos poquitos ejemplos para que tú los escuches, pero arriba de los que yo te voy a decir, hazme el favor, sé honesta, sé honesto y pon tus propias heridas para recordarte. ¿Cómo nace una herida? Por ejemplo, hay un niño que es bueno, es un niño realmente maravilloso, y sin embargo en la escuela hay un abusador, y es castigado en la escuela, sin razón ninguna, como fue Jesucristo. Y así es como una herida nace en el corazón de ese niño o esa niña. Un día cualquiera, por ejemplo, un esposo le envía un mensaje a su esposa y le dice que no vendrá más a la casa porque encontró otra mujer. Un hombre justo y honesto, como muchos que yo he conocido, que han trabajado pero muy fuertemente para llevar adelante un negocio y hacerlo crecer, un día se encuentran que el socio los traiciona y los deja sin nada. Una esposa virtuosa, abandona a su esposo para vivir con un hombre rico. Una mujer cristiana con un corazón roto. ¿Por qué? Porque confió en un pastor, y eso lo he visto muchas veces. Y ese pastor tomó ventaja y la ofendió y la menospreció. Por ejemplo, una madre buena lucha fuertemente para encaminar a su hijo por el camino recto y el camino de Dios. Y tristemente ese hijo se va para las drogas, se va para el alcohol y no quiere saber nada de Dios. Estos son unos poquitos ejemplos de cómo nace una herida
en nuestro corazón y en nuestra alma. Pero ustedes, con sus experiencias personales, le pueden agregar, estoy seguro, muchas más. Ahora, todos nosotros, desde niños hasta que llegamos a ser ancianos, hemos recibido, estamos recibiendo o recibiremos heridas dolorosas y devastadoras. Y como Jesucristo, nuestro corazón siente profundamente que no merecíamos y que no merecemos y que no mereceremos las heridas que nos producen, porque nuestro corazón no será de un santo, de una santa, de un ángel, pero somos personas que seguimos a Jesucristo y que creo que hacemos lo mejor que podemos y entonces creemos que no nos merecemos esas heridas. Lo mismo, y aquí hago la comparación, sucedió cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesucristo se merecía que unos soldados asesinos vinieran a arrestarlo, a llevarlo en cadena? No, absolutamente no. Yo soy un optimista, quizás, pero pienso que aún, porque lo he visto, hay mucha gente con un buen corazón, como todos ustedes que me están escuchando. Y como Jesucristo, un día, nos apresa y nos arrestan, aún siendo inocentes. En otras palabras, sé que hay muchos que están escuchando, que son personas maravillosas con un gran corazón, pero las tribulaciones y las heridas no respetan si uno es malo, ellas van a venir. Y esas tribulaciones y esas heridas es como que nos apresan, como que nos arrestan, como que nos apretan, aún siendo inocentes. Y a todos nosotros nos han llevado las tribulaciones y las heridas a un patio trasero. Llevaron a Jesucristo para pegarle. Y nos llevan las tribulaciones y las heridas a un patio trasero donde nos van a torturar como Jesús con látigos. Quiero que sigan la comparación, que lo que le pasó a Jesucristo nos va a pasar a nosotros. Y aquí voy a decir la clave de este mensaje. Jesucristo nos dijo a nosotros algo que nos ha quedado en el corazón. En esta vida, en este mundo, tendrás muchas tribulaciones. Fíjense bien que Jesucristo no les dijo, bueno muchachos, bueno muchachas, ahora que ustedes me están siguiendo a mí, por suerte la vida suya va a ser llena de mariposas, de flores, de chocolate. No, les dijo, la vida suya, ahora que me siguen a mí, va a ser un mundo y una vida llena de tribulaciones. Pero les dijo algo más, pero no teman, no empiecen a temblar, porque yo he vencido a todas las tribulaciones. Ahora, yo me pongo a pensar, y Dios me dio una revelación, y la revelación es que cuando Él nos dice, yo he vencido a todas las tribulaciones, nos quiso en el fondo dar una metáfora de cómo era que nosotros vamos a sobrepasar las tribulaciones. Y la forma que nosotros vamos a sobrepasar las tribulaciones es pasando exactamente por el camino que Jesucristo pasó
Era un hombre totalmente puro y bueno y las tribulaciones lo arrestaron. Es lo mismo que tú, las tribulaciones lo llevaron a un patio trasero donde lo castigaron. Y cuando las tribulaciones y las heridas están en nosotros, es como que nos están castigando. Y después entonces a Jesucristo no solo con eso, sino que le pusieron una cruz bien pesada para que Él la llevara. Y cuando tú y yo tenemos heridas, y heridas que duelen, nosotros sentimos que en el alma, en el corazón, estamos cargando una cruz pesada como la que cargó Jesucristo. Y no solo eso, Jesucristo no terminó ahí, sino que la cruz y Él terminaron en el monte de la calavera, donde lo crucificaron. Y a ti te va a pasar lo mismo. La cruz que tú cargas va a terminar en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque en Gálatas 2:20 dice que te crucifiques con Cristo y en otras palabras dejes colgada allí en la cruz tu cuerpo carnal y dejes que Jesucristo viva en ti. Quiere decir que lo mismo que Jesucristo, después que cargó la cruz, tú vas a tener que ir a crucificarte. A crucificarte quiere decir a dejar colgada tu carne y morir para que Jesucristo viva dentro de ti. Y cuando Jesucristo viva dentro de ti y tú estés en la cruz, tú vas a terminar en una tumba. ¿Sabes por qué? Porque desde ese momento, como dice la Biblia, tú vas a ser una nueva criatura por la simple razón de que si moriste y Cristo vive en ti, ya no sos tú, sos una nueva criatura. Así que tú, como Jesucristo, vas a la tumba. Pero ¿qué pasó después? Cuando tú moriste a ti misma, a ti mismo, entonces Dios te da la victoria. Y la victoria es que vas a resucitar. Pero cuando resucites, vas a resucitar con un nuevo espíritu, con una nueva alma. Así que en conclusiones, hermanos y hermanas, la comparación con Jesucristo, cuando Él dice que yo sobrepasé todas las aflicciones, no tengas miedo, tiene razón. Pero tiene razón si nosotros entendemos que para vencer las tribulaciones vamos a tener que pasar el mismo camino que Él pasó. Y eso es lo que Jesucristo nos quiere decir. A menos que tú hagas exactamente el camino que yo hice, vas a tener problemas con las tribulaciones. Porque a menos que seas castigado fuertemente por las tribulaciones y las heridas que te abren el corazón y que cargues una cruz que la sentís acá en el corazón, que no podés ni caminar, y que tengas el coraje de ir y dejarte crucificar y dejar colgado tu cuerpo y hacer que Jesucristo viva dentro de ti, y que aceptes ir a la tumba esperando que el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo te levanten y te resuciten como una nueva criatura, va a ser difícil que puedas vencer las tribulaciones. Hermanos y hermanas, de todo corazón, las heridas son algo para llevar y mostrar
y para sentirse orgulloso, orgullosa de que tenemos tantas heridas, porque eso quiere decir que si seguimos amando a Dios, a Jesucristo y haciendo lo que Él nos dice que hagamos y digamos, esas heridas son medallas no de oro ni de plata, sino de platino y diamante, y le estamos mostrando al mundo que nuestras heridas pueden mucho más que todas las riquezas que pueden tener los seres humanos en esta tierra. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por escuchar mis humildes palabras, que espero que haya sido el Espíritu Santo, por lógica, que oré antes de llegar aquí, y que el Espíritu Santo haya puesto en sus oídos, aunque sea 2, 3 palabras de este humilde servidor de ustedes, y que ahora en adelante sepan que las tribulaciones, que los sufrimientos y que las heridas se sobrepasan solamente acercándonos más y más a Dios.